Hay momentos que se clavan aquí, justo en el centro del pecho, como un alfiler de hielo. No son heridas aparatosas, no sangran, pero te roban el aire con una precisión quirúrgica. Para mí ese momento definitivo tiene un olor muy concreto, una mezcla de madera de nogal, polvo antiguo y el aire viciado de un despacho que apenas se ha ventilado en los últimos 30 años. La luz, filtrada a través de unas persianas venecianas amarillentas, dibuja barras de luz y sombra sobre una moqueta color burdeos, gastada por el paso del tiempo y de las ambiciones. Estoy sentada en un sillón de cuero negro, frío y rígido, y el único sonido es el raspar de mi pluma Montblanc sobre un papel grueso, el contrato de adquisición de una empresa valorada en 8,7 millones de euros. Al otro lado de la mesa, un hombre encorvado, con la piel surcada de arrugas y una mirada perdida en algún punto del pasado, observa mi firma con los ojos vacíos. Es él. El hombre que hace más de una década me dijo que mi futuro no valía nada. Y en este instante de supuesta victoria, lo único que siento es un frío que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. Este escalofrío que me recorre no es de euforia ni de venganza cumplida. Es un vacío extraño, una desorientación que me pilla completamente por sorpresa. Se siente como llegar a la cima de una montaña después de una escalada infernal y descubrir que no hay vistas, solo niebla y silencio. He pasado los últimos 10 años de mi vida visualizando este preciso instante, imaginando un torrente de satisfacción, de justicia poética, que me inundaría por completo. Pero la realidad es mucho más silenciosa, más gris. Es solo un papel, una firma y un hombre derrotado que ni siquiera parece recordar el daño que me hizo. La quietud de la sala es casi asfixiante, rota únicamente por el zumbido lejano del tráfico en la Castellana. Miro mi mano, firme mientras sostiene la pluma, y me siento una extraña en mi propia piel, una actriz interpretando el papel de una mujer poderosa que ha olvidado cuál era su motivación inicial. Quizás has vivido algo parecido, esa sensación de alcanzar una meta y sentirte más perdido que antes. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Recuerdo perfectamente la primera vez que entré en este edificio. Era el otoño de 2012. Tenía 23 años, un título de ingeniería industrial con matrícula de honor y un traje de chaqueta gris marengo de Zara que me había costado casi todo mi presupuesto mensual. Me sentía invencible, como si el mundo fuera un mecanismo de precisión y yo tuviera los planos para hacerlo funcionar a mi antojo. El maletín que llevaba era una imitación de piel barata, pero dentro guardaba un currículum impecable y una confianza que rozaba la arrogancia. Había pasado las últimas semanas preparando aquella entrevista, estudiando la historia de la consultora, memorizando sus proyectos más emblemáticos, ensayando respuestas a preguntas que nunca llegaron a formularse. Recuerdo el olor a laca barata en mi pelo y el sabor metálico del miedo mezclado con la excitación en la boca. Creía que el esfuerzo y el talento eran una moneda de cambio universal, una llave maestra que abría todas las puertas. Qué ingenua era. No sabía que algunas puertas no están diseñadas para que ciertas personas las crucen, por muy fuerte que empujen. El despacho era exactamente el mismo, como si el tiempo se hubiera detenido entre estas 4 paredes. La misma mesa de madera oscura, tan pulida que reflejaba una versión distorsionada de mi rostro ansioso. Los mismos libros de ingeniería con los lomos dorados y desgastados, colocados en un orden marcial en la estantería. Él estaba sentado donde está ahora, pero entonces parecía un gigante. Su pelo, negro y engominado, brillaba bajo la luz de un flexo de latón. Vestía un traje a medida, y sus manos, adornadas con un anillo de oro macizo, descansaban sobre la mesa con una autoridad indiscutible. No miró mi currículum más de 10 segundos. Lo deslizó a un lado con un gesto displicente, como si fuera un folleto publicitario sin importancia. Luego entrelazó los dedos, se reclinó en su sillón, que crujió bajo su peso, y me clavó una mirada por encima de sus gafas de montura de carey. La sonrisa que esbozó no llegaba a sus ojos, era una mueca de condescendencia, el gesto de quien se sabe en una posición de poder absoluto y disfruta ejerciéndolo. «Mire, señorita», comenzó, y su voz era grave, con un paternalismo que me erizó la piel. «Para serle completamente franco, y para que no perdamos el tiempo ninguno de los dos, yo no contrato mujeres para puestos de responsabilidad». Lo soltó así, sin anestesia, sin rodeos, como quien comenta el tiempo. El aire se volvió denso, pesado.
Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, dejando un frío glacial en las mejillas. Mis labios se abrieron para protestar, para hablar de mis notas, de mis proyectos, de las noches en vela estudiando termodinámica y cálculo de estructuras. Quería gritarle que mi capacidad no residía en mi género, sino en mi cerebro. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, formando un nudo áspero y doloroso. Solo pude emitir un balbuceo ininteligible, un sonido patético que me hizo sentir aún más pequeña, más significante. Él ni siquiera parpadeó. Su expresión no cambió. Seguía siendo la de un entomólogo observando un insecto curioso pero predecible. Levantó una mano para silenciar mi intento de réplica, un gesto corto y definitivo que me aniquiló. No se lo tome como algo personal, continuó, y la falsedad de sus palabras era casi más insultante que el propio rechazo. Este es un mundo de hombres, un sector rudo, de apretones de manos firmes y decisiones que se toman en cuestión de segundos, sin sentimentalismos. Se necesita otro carácter, ¿comprende? Hizo una pausa, saboreando su propio discurso, su propia lógica incontestable. Las mujeres se distraen, tienen otras prioridades tarde o temprano. La familia, los hijos, es la naturaleza. Contratarla a usted sería a la larga una mala inversión para mi empresa, un riesgo innecesario. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que acababa de construir frente a mí. No era solo una puerta cerrada, era una sentencia, un veredicto sobre mi valía basado en una biología que yo no había elegido. Me estaba diciendo que mi esfuerzo, mi pasión y mis sueños eran, en esencia, inútiles. Salí de aquel despacho sintiendo que flotaba, como si mi cuerpo no me perteneciera. Las piernas me temblaban tanto que temí caerme por las escaleras. El recepcionista me dedicó una mirada de compasión que me hizo sentir aún peor, como si mi humillación fuera un espectáculo público. Una vez en la calle, el ruido de Madrid me golpeó con violencia. Las sirenas, los claxones, el murmullo de la gente. Pero yo lo oía todo como a través de un grueso cristal, distorsionado y lejano. Caminé sin rumbo durante casi una hora, con el maletín barato apretado contra mi pecho como un escudo inútil. Cada rostro que me cruzaba parecía juzgarme. Cada hombre con traje me recordaba su cara, su voz condescendiente. La rabia empezó a burbujear en mi estómago, una furia caliente y amarga que me quemaba por dentro. No era solo el rechazo a un puesto de trabajo, era la negación de mi identidad, la anulación de todo lo que yo era y aspiraba a ser. Era la injusticia en su forma más pura y arbitraria. Llegué a mi piso de alquiler en Malasaña, un estudio de 30 metros cuadrados con vistas a un patio interior lúgubre y húmedo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, y fue entonces cuando me derrumbé. No lloré con tristeza, sino con una rabia visceral que me sacudía en espasmos. Grité contra un cojín hasta quedarme sin voz. Golpeé el colchón con los puños hasta que me dolieron los nudillos. Rompí en 1000 pedazos la única copia impresa de mi currículum, ese documento que hasta hacía unas horas representaba todo mi orgullo. Vi los pedazos de papel esparcidos por el suelo y me vi a mí misma, rota, despojada de mi valía. Esa tarde, sentada en el suelo frío de mi pequeño apartamento, rodeada de los restos de mis logros académicos, sentí un odio tan profundo que me asustó. Pero bajo esa capa de furia, algo más empezó a tomar forma. Una determinación fría, afilada como un trozo de cristal roto. Si el mundo era un club para hombres, yo no iba a pedir permiso para entrar. Iba a construir mi propio edificio al lado, tan alto y tan sólido que el suyo pareciera una simple caseta de jardín. Esa determinación me ha costado caro. Los siguientes 10 años no fueron un ascenso heroico, sino una guerra de trincheras. Fundé mi propia consultora, Vectorial Dynamics, en 2014 desde el salón de ese mismo apartamento, con un portal de segunda mano que se sobrecalentaba y un préstamo personal de 5.000 euros que me quitaba el sueño. Los primeros años fueron un infierno de soledad, de trabajar 16 horas al día, de alimentarme a base de café y comida precocinada. Tuve que demostrar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. En cada reunión sentía las miradas escrutadoras de los clientes, todos hombres, buscando una fisura en mi armadura, un signo de debilidad. Soporté comentarios paternalistas, chistes sexistas disfrazados de camaradería y propuestas que iban mucho más allá de lo profesional.
Perdí amigos, cancelé vacaciones, sacrifiqué relaciones personales. Mi vida se convirtió en un interminable bucle de análisis de datos, propuestas comerciales y noches en vela. Me construí una reputación de ser implacable, fría, una máquina. Y funcionó. Hoy dirijo una empresa que factura más de 30 millones de euros al año. Mis oficinas ocupan 3 plantas de un rascacielos de cristal y acero en el distrito financiero de Asca. Mi apartamento es un ático minimalista con vistas panorámicas de toda la ciudad. Un espacio ordenado y silencioso que es el reflejo exacto de la vida que he construido para mí. Visto trajes de diseño, conduzco un coche alemán de alta gama, y mi nombre es sinónimo de éxito e innovación en el sector. He logrado todo lo que me propuse, y más. Tengo el control absoluto sobre mi entorno, sobre mi carrera, sobre mi imagen pública. Cada objeto en mi vida ha sido cuidadosamente seleccionado. Cada relación es estratégicamente mantenida. He erigido una fortaleza impenetrable a mi alrededor, una estructura perfecta de éxito y poder. Pero dentro de estos muros, en el silencio de las noches, el eco de mi propia soledad es ensordecedor. He ganado la guerra, pero he olvidado por qué empecé a luchar. Y ahora estoy aquí, en el epicentro de mi venganza, mirando al hombre que fue el catalizador de todo. Él firma los últimos documentos con una mano temblorosa, la caligrafía de un hombre vencido. Ya no veo al gigante autoritario de mi memoria, sino a un anciano frágil, confundido, superado por un mundo que ya no entiende. Su empresa, anclada en métodos obsoletos y en una ideología del siglo pasado, se ha desmoronado como un castillo de arena, y yo, su salvadora y su verdugo, estoy aquí para recoger los pedazos. Esperaba sentir una oleada de poder, una catarsis, el dulce sabor de la revancha. Pero no siento nada de eso, solo una profunda y desoladora melancolía. La victoria es estéril. Comprar su empresa no ha borrado la humillación de aquel día. Verle derrotado no me ha devuelto la confianza que me arrebató. Es como si hubiera pasado una década persiguiendo a un fantasma, solo para descubrir que, al atraparlo, se desvanece en el aire, dejándome sola con mis propias cicatrices. La reunión termina. Los abogados se dan la mano, recogen sus maletines y salen de la sala con sonrisas profesionales. Me quedo a solas con él por un instante. No me mira. Sigue con la vista fija en la mesa, como si en la veta de la madera pudiera encontrar una explicación a su fracaso. Yo debería decir algo, un discurso triunfal, una frase lapidaria que cierre el círculo. Pero las palabras no salen. El silencio se estira, cargado de todo lo no dicho durante 10 años. Finalmente me levanto. Mi silla de cuero emite un suave susurro. Camino hacia la puerta sin mirar atrás. Al llegar al ascensor, en el pasillo silencioso y alfombrado, me miro en el espejo de latón pulido. Veo a una mujer de 33 años, con un traje impecable y una expresión indescifrable. Lo tengo todo: el poder, el dinero, el respeto. He ganado. Pero la imagen que me devuelve el espejo es la de la persona más sola del mundo. Y en ese preciso instante, mientras las puertas del ascensor se cierran, aislándome en mi caja de metal, un pensamiento oscuro y ajeno se abre paso en mi mente con una claridad aterradora. Esa fue la primera vez que pensé en desaparecer. El viaje en el ascensor es un descenso al silencio. Las paredes de acero pulido me devuelven una imagen distorsionada, una mujer con los hombros demasiado rígidos y la mirada perdida en un punto más allá de su propio reflejo. El suave zumbido del motor es el único sonido, una vibración constante que siento en la planta de los pies. Cada piso que desciende es como si me quitara una capa de la armadura que he tardado una década en forjar. La victoria de hace unos minutos se ha disuelto, dejando un residuo amargo, como el de una medicina que prometía curar, pero solo ha adormecido el dolor. Es en este cubículo suspendido, en este no lugar entre la cima del poder y el asfalto de la realidad, donde la idea deja de ser un pensamiento abstracto y se convierte en una pregunta tangible. ¿Qué pasaría si simplemente me detuviera? No solo el ascensor, sino todo, si pulsara un botón de emergencia para mi propia vida y me quedara aquí, en la quietud metálica, hasta que alguien forzara la puerta para encontrar solo un traje vacío. Es una fantasía absurda, lo sé, pero se aferra a mí con una fuerza inesperada y seductora. La puerta de mi ático se abre con un clic casi inaudible,
un sonido de precisión suiza que siempre me había producido una extraña satisfacción. Hoy, sin embargo, suena a la cerradura de una celda de lujo. El aire dentro es fresco y huele a nada, purificado por un sistema de ventilación que elimina cualquier rastro de vida, de humanidad. Todo está en su sitio: los muebles de diseño italiano, las esculturas minimalistas, las paredes de un blanco tan puro que duele a la vista. Es un espacio que grita control, éxito, orden. Pero mientras camino sobre el suelo de mármol de Carrara, mis pasos resonando en el vacío, siento que estoy profanando un mausoleo. Este lugar no es un hogar, es un escenario, una declaración de intenciones para un público que nunca está presente. He pasado años construyendo este templo a la perfección, creyendo que si controlaba cada milímetro de mi entorno, podría controlar el caos que sentía dentro. Qué equivocada estaba. El caos no se puede contener con paredes de cristal y muebles caros. Simplemente espera, paciente, a que el silencio sea lo suficientemente profundo como para que puedas oír sus susurros. Me dirijo a la cocina, un laboratorio de acero inoxidable y superficies negras brillantes. Contemplaba la ciudad desde mi torre de marfil y me sentía como una diosa, observando el mundo de los mortales desde una distancia segura. Pero esta noche las luces no me inspiran, me acusan. Parecen burlarse de mi soledad, destacando la inmensidad del vacío que me rodea. Soy la dueña de un imperio que ocupa 3 plantas de uno de esos rascacielos, pero no tengo un solo número en mi agenda al que pueda llamar para decir: no estoy bien. He construido puentes comerciales por todo el mundo, pero he quemado todos los puentes personales que me unían a algo real. La ciudad, antes un mapa de oportunidades, se ha convertido en un espejo de mi propio aislamiento. Mi teléfono vibra sobre la mesa de centro de cristal. Es una notificación automática, un recordatorio del calendario. Cumpleaños de David. David, mi hermano. El nombre me golpea con la fuerza de un objeto físico. No le felicito el cumpleaños desde hace, ¿cuánto? 5, 6 años. La última vez que hablamos fue una discusión agria por teléfono. Yo estaba en Frankfurt, cerrando un acuerdo que nos catapultaría a la Liga Internacional, y él me llamaba para decirme que mamá no estaba bien. Le contesté con impaciencia. Le dije que no era el momento, que le llamaría luego. Ese luego nunca llegó. La culpa es una vieja conocida, una sombra que normalmente sé cómo mantener a raya, encerrada en el sótano de mi mente junto con otros sentimientos improductivos. Pero esta noche la puerta de ese sótano se ha abierto de par en par, y la sombra de David, de mi familia, de la mujer que era antes de convertirme en esta máquina, se alarga por el suelo de mi apartamento impoluto. El recuerdo es tan vívido que casi puedo oler el pastel de chocolate de la abuela. El 30 cumpleaños de David, en la casa del pueblo. Yo había prometido ir. Había jurado que estaría allí, que por un fin de semana dejaría de ser la CEO de Vectorial Dynamics para ser simplemente la hermana pequeña. Pero el viernes por la tarde surgió una crisis con un cliente en Múnich, una de esas que, según mi lógica de entonces, requería mi presencia inmediata. Llamé a David desde la sala de embarque del aeropuerto de Barajas, con el ruido de los anuncios de vuelos de fondo. Le expliqué, con un tono eficiente y corporativo, que era imposible, que lo sentía mucho, pero que el deber llamaba. Recuerdo el silencio al otro lado de la línea, un silencio más elocuente que cualquier grito. Luego su voz, cansada, sin rastro de sorpresa. Claro, no te preocupes, ya estamos acostumbrados. No había ira en sus palabras, solo una resignación infinita. Y eso fue lo que más me dolió. El momento en que tu familia deja de esperar algo de ti es el momento en que empiezas a perderla de verdad. La conversación que siguió a ese fin de semana fue el principio del fin. Me llamó un martes por la noche, cuando yo estaba revisando unos informes financieros. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero. No me reprochó mi ausencia, sino algo mucho más profundo. Me dijo que ya no me reconocía, que me había convertido en una caricatura de esas ejecutivas agresivas de las películas. Has adoptado sus métodos, su lenguaje, su falta de escrúpulos, me dijo, y lo peor es que crees que eso es fortaleza, cuando en realidad es la mayor de las debilidades. Intenté defenderme, hablarle de la presión, del sector, de lo que tenía que hacer para sobrevivir,
para que me respetaran, pero mis excusas sonaban vacías incluso para mí. La llamada terminó con una frase que se me grabó a fuego. Espero que todo esto, algún día, te merezca la pena. Colgué el teléfono y por primera vez me pregunté si el precio que estaba pagando no era demasiado alto, pero acallé esa duda con más trabajo, más ambición, más reuniones. Era la única forma que conocía de seguir adelante. Ahora, 6 años después, la pregunta de mi hermano resuena en el silencio de mi ático. ¿Ha merecido la pena? Tengo un imperio construido sobre los cimientos de mi propia vida. Cada ladrillo es un cumpleaños perdido, cada ventana una llamada ignorada, cada metro cuadrado una relación sacrificada. He demostrado a aquel hombre, y al mundo entero, que una mujer puede construir algo grande en su mundo de hombres, pero en el proceso he construido también mi propia jaula de oro. Creía que el éxito me protegería, que el dinero sería un escudo contra el dolor y la vulnerabilidad, pero la soledad no entiende de cuentas bancarias, la culpa no se impresiona con los balances anuales, y el vacío no se puede llenar con adquisiciones hostiles. La victoria de hoy, que debería haber sido la culminación de mi lucha, se siente como la última palada de tierra sobre la tumba de la persona que un día fui, y la mujer que soy ahora, la que lo tiene todo, no tiene a nadie con quien compartirlo. Mi mente, como un animal herido buscando la causa de su dolor, salta a otro recuerdo, a otro sacrificio en el altar del éxito. Fue en 2018, una pequeña empresa de software de logística, familiar, innovadora pero con problemas de liquidez. Eran un competidor molesto en un nicho de mercado que queríamos dominar. Podríamos haber colaborado, haberles ofrecido una fusión justa, pero mi director financiero, un hombre curtido en 1000 batallas corporativas, me aconsejó una estrategia más agresiva, una OPA hostil. Es más rápido, más limpio, y envía un mensaje al mercado, argumentó, y yo le escuché. Durante semanas, orquestamos una campaña implacable para devaluar sus acciones y presionar a sus inversores. Recuerdo la cara del fundador, un hombre de unos 60 años, con la misma pasión por la ingeniería que yo tenía al principio. Nos reunimos en una sala de juntas anónima y vi en sus ojos no solo la derrota, sino la traición. Estaba destruyendo el trabajo de su vida, y lo hacía con una sonrisa profesional y un apretón de manos firme. La negociación final fue una carnicería. Flanqueada por mis abogados, desmenucé su empresa punto por punto, explotando cada debilidad, cada error de gestión. Utilicé la lógica fría y los números como un arma, sin dejar espacio para la emoción o la empatía. El fundador intentó apelar a mi sentido de la ética, a la idea de construir en lugar de destruir. Me habló de sus empleados, de las familias que dependían de él, y yo le respondí con cláusulas contractuales y proyecciones de flujo de caja. Me había convertido en todo aquello que odiaba, una depredadora corporativa que veía a las personas como meros activos en un balance. Cuando firmó los papeles de la venta, con una mano que apenas podía sostener el bolígrafo, no sentí el triunfo que esperaba. Sentí una náusea profunda, un asco hacia mí misma, que tuve que reprimir con fuerza para mantener la compostura. Había ganado, sí, pero me había manchado las manos de una forma que ninguna victoria podría limpiar jamás. Esa noche, mi equipo organizó una cena para celebrar la adquisición. Fuimos a un restaurante de moda con estrellas Michelin y una lista de espera de meses. El champán corría, las risas eran ruidosas y los brindis se sucedían, todos en mi honor. Me llamaban visionaria, estratega brillante, implacable. Yo sonreía, asentía, levantaba mi copa, pero por dentro me sentía como una impostora. Cada elogio era como un latigazo. Veía la cara del fundador en cada burbuja del champán, oía su voz suplicante en medio de las carcajadas de mi equipo. Me escapé al baño a mitad de la cena. Necesité aire. Me miré en el espejo del lujoso aseo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos febriles, la sonrisa forzada. Me lavé las manos una y otra vez, frotando con fuerza, como si pudiera limpiar la suciedad moral que sentía pegada a mi piel. Volví a la mesa y seguí interpretando mi papel,
el de la líder triunfante. Nadie notó nada. Me había vuelto una experta en ocultar mis propias fisuras. En aquel momento me justifiqué a mí misma. Me dije que los negocios eran así, una jungla donde solo sobreviven los más fuertes, que si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro. Racionalicé mi crueldad como una necesidad estratégica, un movimiento doloroso pero imprescindible para el crecimiento de mi imperio. Era el lenguaje que había aprendido, la lógica del mundo en el que me había sumergido. Pero ahora, en la quietud de mi apartamento, esas justificaciones se desmoronan como un castillo de naipes. Ya no puedo esconder la verdad. Disfruté de aquella demostración de poder. Una parte de mí, la parte herida y humillada por aquel hombre en su despacho polvoriento, se deleitó en la capacidad de aplastar a otro. Quería demostrar que yo también podía ser despiadada, que podía jugar su juego y ganar. Y al hacerlo, me convertí en una versión de él. Adopté la misma falta de empatía, la misma visión del mundo como un campo de batalla. La victoria sobre mi enemigo ha sido tan completa que he acabado por parecerme a él. El peaje no ha sido solo moral, sino también físico. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Las noches se volvieron un campo de batalla contra mi propia mente, un carrusel interminable de problemas por resolver, estrategias que diseñar y conversaciones que ensayar. Empecé con infusiones de valeriana, luego pasé a la melatonina y finalmente a los somníferos recetados por un médico que me vio durante apenas 5 minutos. Me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada, con el corazón acelerado y una lista de tareas pendientes martillándome el cráneo. Encendía el portal y trabajaba hasta el amanecer, alimentada por una cafeína cada vez más fuerte. Mi cuerpo estaba en constante estado de alerta, como si estuviera permanentemente en guerra. Ignoraba las migrañas, la tensión en mis hombros, la acidez de estómago. Eran simples inconvenientes, daños colaterales en mi camino hacia la cima. Creía que la voluntad podía someter a la biología, que podía funcionar a base de pura determinación, ignorando las señales de agotamiento que mi cuerpo me enviaba desesperadamente. Para sobrevivir, me aferré a una rutina espartana. El despertador sonaba a las 5 de la mañana, sin excepción. 1 hora de ejercicio de alta intensidad en el gimnasio privado de mi edificio, empujando mi cuerpo hasta el límite para silenciar mi mente. Ducha fría, un batido de proteínas y kale que tomaba de pie, mientras leía los informes de los mercados asiáticos. Luego el ritual de vestirme, el traje a medida, los zapatos de tacón, el maquillaje sutil pero impecable. Era mi armadura, mi uniforme de combate. Cada gesto era calculado, eficiente, desprovisto de cualquier placer. No había espacio para la duda o la improvisación. La rutina era el andamio que sostenía mi frágil estructura. Me convencí de que la disciplina era libertad, que el control absoluto sobre mis horarios y mis acciones me hacía invencible. Pero en realidad era una forma de no tener que enfrentarme a mí misma, de no tener un solo minuto libre para pensar, para sentir. La rutina no era un andamio, era una camisa de fuerza. Pero incluso la rutina más férrea acaba por romperse. Ocurrió un jueves por la mañana, hace unos meses. El despertador sonó a las 5, como siempre, pero en lugar de levantarme, me quedé inmóvil, mirando el techo. Por primera vez en años, mi cuerpo se negó a obedecer. Sentí un peso inmenso sobre mi pecho, una fatiga que no era física, sino existencial. El pensamiento de enfrentarme a otro día de reuniones, decisiones y luchas de poder me resultaba insoportable. Apagué el despertador. No fui al gimnasio. No me preparé el batido de kale. Me quedé en la cama, escuchando el silencio de la casa y a lo lejos el despertar de la ciudad. Fue un acto de rebelión tan pequeño y, sin embargo, se sintió como un terremoto. Fue la primera grieta visible en la fachada de la mujer indestructible que había construido, y a través de esa grieta empecé a ver el abismo que había debajo. Ese día llegué a la oficina a las 10, con ojeras y sin mi armadura habitual. Mi asistente me miró con una preocupación que no supo disimular. A partir de ese día, empecé a darme cuenta de hasta qué punto me había vaciado. Intenté recordar qué me gustaba hacer antes de que Vectorial Dynamics consumiera mi vida. ¿Disfrutaba leyendo? No podía recordar la última vez que había terminado una novela. ¿La música? Mi lista de reproducción seguía anclada en los éxitos de la universidad. ¿Viajar por placer? Cada viaje en los últimos 10 años había estado ligado a una conferencia o a una reunión. Me di cuenta de que mi identidad se había fusionado por completo con mi empresa. No era una mujer que dirigía una consultora, era la CEO de Vectorial Dynamics. Sin ese título, no sabía quién era. Mis opiniones eran estrategias de mercado, mis relaciones eran networking,
Mis emociones eran variables a controlar para optimizar el rendimiento. Había extirpado de mí todo lo que me hacía humana, todo lo que no servía a un propósito productivo, creyendo que así sería más fuerte. Pero un árbol sin raíces, por muy alto que sea, está destinado a caer. Hace 2 semanas recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero ese día, por algún motivo, lo hice. Era mi madre. Su voz, que no había oído en más de un año, sonaba frágil, como un papel de seda. No llamaba para reprocharme nada, ni para pedirme algo. Solo llamaba para preguntar cómo estaba. Una pregunta tan simple, tan fundamental, y me dejó completamente desarmada. No supe qué responder. Balbuceé algo sobre un nuevo proyecto, sobre la expansión en el mercado latinoamericano. Hablé con la jerga corporativa que se había convertido en mi lengua materna. La escuché suspirar al otro lado de la línea, un suspiro cargado de una tristeza infinita. «No te pregunto por la empresa, hija», dijo suavemente. «Te pregunto por ti. ¿Eres feliz?». El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que podría haberle dado. La pregunta me atravesó como un cuchillo, directa al núcleo de mi vacío. No pude mentir. No pude decir nada. Colgué el teléfono con una excusa torpe sobre una reunión inminente. Pero la pregunta de mi madre se quedó flotando en el aire de mi despacho, resonando en cada rincón. ¿Soy feliz? La palabra misma me sonaba extraña, ajena, como un concepto teórico estudiado en un libro de texto antiguo. La felicidad era un lujo, una distracción que me había enseñado a despreciar. La había equiparado con sensibilidad, con la falta de ambición. Mi objetivo no era la felicidad, sino el éxito, el poder, la victoria. Y ahora que lo tenía todo, me daba cuenta de la estupidez de esa ecuación. La victoria era un instante fugaz, una firma en un papel. El poder era una carga pesada y solitaria. El éxito era un horizonte que se alejaba cada vez que creía alcanzarlo. Me senté en mi sillón de consejera delegada, con vistas a toda la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir. Y lo que sentí fue un dolor sordo y profundo, el luto por una vida que había decidido no vivir. Fue entonces cuando la presa se rompió, no con la furia de aquella tarde en mi piso de Malasaña, sino con un torrente silencioso y desolador. Las lágrimas empezaron a brotar sin control, rodando por mis mejillas y manchando los informes de resultados que tenía sobre la mesa. No eran lágrimas de rabia ni de autocompasión, eran lágrimas de pérdida. Lloré por la hermana que había dejado de ser, por la hija ausente en la que me había convertido. Lloré por la joven ingeniera llena de ideales que había sacrificado su ética en el altar de la ambición. Lloré por cada risa que había silenciado, por cada abrazo que había rechazado, por cada momento de conexión humana que había cambiado por una hora más de trabajo. Lloré por la soledad que yo misma había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo, hasta encerrarme dentro. Lloré hasta que me dolió el pecho y me quedé sin aire, vacía de todo excepto de un dolor inmenso y abrumador. En medio de ese llanto, tuve un momento de claridad aterradora. La fortaleza que había construido no era para protegerme del mundo exterior, como siempre había creído. No era para defenderme de hombres como el que acababa de derrotar. La fortaleza era para protegerme de mí misma, para encerrar a la parte vulnerable, a la que sentía, a la que necesitaba a los demás. Había levantado muros tan altos para que esa parte de mí nunca pudiera escapar y sabotear mi ascenso. Me había convertido en mi propia carcelera, y la prisionera era mi propia humanidad. El éxito, el control, la disciplina no eran más que los barrotes de mi celda. Y en ese momento comprendí que mi mayor enemigo no había sido nunca el sexismo del sector, ni la competencia desleal, ni los prejuicios ajenos. Mi mayor enemigo siempre había sido yo. La parte de mí que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por una victoria que, una vez conseguida, no significaba absolutamente nada. Los días que siguieron a esa revelación fueron como caminar bajo el agua. El mundo exterior parecía lejano, sus sonidos amortiguados. Por primera vez en mi carrera empecé a fallar. Olvidé una videoconferencia con un inversor clave de Tokio. Envié un correo con información confidencial a la persona equivocada.
Mi legendaria atención al detalle se evaporó. Mi asistente, Clara, una mujer joven y eficiente que me idolatraba, me miraba con una mezcla de pánico y compasión. Intentaba cubrir mis errores, reorganizar mi agenda, protegerme. Pero yo apenas me daba cuenta. Me sentaba en mi despacho durante horas, mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. El motor de mi ambición, el que me había impulsado sin descanso durante una década, se había gripado. Y sin él, yo era solo una cáscara vacía, a la deriva en un océano de indiferencia. Mi apartamento, antes un santuario de orden, empezó a reflejar mi caos interior. Un par de zapatos abandonados en medio del salón, una copa de vino a medio beber sobre la mesa de centro, con una marca de carmín en el borde, el traje de la Victoria de hoy arrojado sobre un sillón en lugar de colgado meticulosamente en el armario. Pequeñas imperfecciones que para cualquier otra persona serían normales, pero que en mi universo de control absoluto eran signos de una capitulación total. Dejé de hacer la cama, dejé que el polvo se acumulara en las superficies negras y brillantes. El espacio, antes tan aséptico y silencioso, empezó a sentirse opresivo, cargado con el peso de mi propia desidia. Ya no era un escenario, sino la escena de un crimen, el lento y silencioso suicidio de la persona que había pretendido ser durante tanto tiempo. Cada objeto fuera de lugar era un testimonio de mi rendición. Pasé un día entero, creo que fue un sábado, sentada en el sofá del salón. No encendí la televisión, ni la música, ni el portátil. Simplemente me senté allí, observando cómo la luz del sol se movía por la habitación, dibujando formas cambiantes en la pared blanca. Vi el amanecer teñir el cielo de naranja y rosa, vi el sol del mediodía blanquearlo todo, vi las sombras alargarse por la tarde, y finalmente vi cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, como luciérnagas artificiales. Mi teléfono vibró docenas de veces sobre la mesa, llamadas de mi director financiero, correos de mi equipo, mensajes de Clara. No contesté a ninguno. El mundo exterior, con sus urgencias y sus demandas, había dejado de existir para mí. Solo existía el silencio de mi apartamento y el lento transcurrir de las horas, un tiempo que ya no medía en trimestres fiscales ni en plazos de entrega, sino en el movimiento de la luz. Y ahora es de noche otra vez. Estoy de pie, frente al mismo ventanal panorámico. La ciudad a mis pies es una galaxia indiferente. Mi reflejo en el cristal es una silueta oscura superpuesta a las luces de neón. Intento encontrar en esa figura a la joven ingeniera llena de sueños, a la empresaria implacable, a la mujer victoriosa. No encuentro a ninguna de ellas. Solo veo a una extraña, una silueta recortada contra un fondo de éxito ajeno. He ganado todas las batallas que me propuse librar. He conquistado la cima de la montaña, y aquí arriba no hay nada. Solo un viento helado y un vacío infinito. No hay un nuevo enemigo que derrotar. No hay un nuevo objetivo que perseguir. Solo estoy yo, enfrentada a la ruina que he creado en nombre de la victoria. El último velo de autoengaño ha caído. Ya no hay nada que proteger, nada que defender, nada que demostrar. Esa noche comprendí que no quedaba nada por perder. Y en esa oscuridad, en ese silencio autoimpuesto, la idea de desaparecer dejó de ser una fantasía abstracta para convertirse en una posibilidad real, casi lógica. No de una forma violenta o dramática. Era algo más sutil, más silencioso. La idea de simplemente dejar de ser, dejar de responder, dejar de decidir, dejar de luchar. Convertirme en un fantasma en mi propio ático, una presencia que se desvanece lentamente hasta que solo quedara el eco de un nombre en un registro mercantil. Me imaginé a mí misma, sentada en este mismo sofá, mientras los días se convertían en semanas y el imperio que había construido empezaba a tambalearse sin su reina, las llamadas sin respuesta, los correos acumulándose en un servidor indiferente, el pánico creciendo entre mi equipo, y yo aquí, en calma, observando el polvo asentarse sobre las superficies pulidas, liberada por fin del peso insoportable de mi propio éxito. Era un pensamiento aterrador, pero en el fondo de mi agotamiento tenía el sabor perverso de la paz, una paz que no había sentido en más de una década. Mi móvil personal, el que casi nunca usaba, vibró sobre la encimera de la cocina. Lo había abandonado allí hacía horas. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de David, mi hermano. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y pesado, dio un vuelco doloroso, como un motor gripado que intenta arrancar. Durante un instante eterno, me quedé paralizada, mirando el nombre parpadear.
Cada vibración era una sacudida que me atravesaba. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que la llamada se perdiera en el buzón de voz, como tantas otras veces. Era lo fácil, lo que llevaba haciendo años, pero algo en mí, una parte que creía muerta y enterrada, se reveló. Quizás fue la pregunta de mi madre, quizás el vacío insondable de la Victoria de hoy. Con una mano que temblaba visiblemente, cogí el teléfono. El cristal estaba frío contra mi piel sudorosa. Deslicé el dedo por la pantalla y me lo llevé a la oreja, conteniendo la respiración. ¿Hola? Mi voz sonó extraña, un susurro ronco que apenas reconocí como mío. Al otro lado de la línea, el silencio se alargó un par de segundos, solo roto por una respiración familiar. «Hola», respondió David finalmente. Su voz no era acusadora ni distante. Estaba teñida de una fatiga que me resultó dolorosamente familiar, la de alguien que lleva demasiado tiempo preocupándose en silencio. He visto en las noticias lo de la compra. Enhorabuena, supongo. Es lo que siempre quisiste. Había una ausencia total de entusiasmo en sus palabras, como si estuviera leyendo el parte meteorológico. No me preguntó por los detalles del acuerdo, ni por las cifras, ni por el futuro de la empresa. Su silencio posterior a la felicitación era una pregunta en sí misma, una mucho más profunda que cualquier consulta de negocios. Esperaba que yo llenara ese vacío, que dijera algo, pero las palabras corporativas, mi armadura habitual, se habían desvanecido. Estaba completamente desnuda. No te llamaba por eso, continuó, y su tono se volvió más suave, más íntimo, lo que de alguna manera lo hizo aún más insoportable. Mamá está en el hospital. La frase me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Un vacío helado se instaló en mi estómago. No es grave, de momento, una neumonía que se ha complicado, pero está asustada. Hizo una pausa, y pude imaginarlo al otro lado, pasándose una mano por el pelo, buscando las palabras. Te necesita. Y no me refiero a tu dinero para pagar la mejor habitación privada. Te necesita a ti. Me ha preguntado si la chica que se pasaba las tardes de verano dibujando planos de ciudades imposibles en sus cuadernos todavía existe en alguna parte. No supe qué responderle. Cada palabra era un martillazo en la estructura podrida de mi vida, demoliendo las últimas defensas que me quedaban. La chica de los cuadernos. Hacía tanto que no pensaba en ella que era como hablar de una desconocida. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. La revelación no fue un estallido, sino una implosión silenciosa. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Mis rodillas cedieron y me deslicé por la pared de cristal del ventanal hasta quedar sentada en el suelo de mármol frío. El frío se filtró a través de mi ropa, pero no lo sentí. Estaba congelada por dentro. La ciudad de luces parpadeantes se desenfocó a través de un velo de lágrimas que no sabía que estaba derramando. La chica que dibujaba ciudades imposibles. Esa chica no soñaba con balances de cuentas ni con cuotas de mercado. Soñaba con construir puentes, literalmente. Soñaba con crear espacios donde la gente pudiera vivir mejor. ¿En qué momento exacto había traicionado a esa niña? ¿En qué reunión? ¿En qué firma de contrato? ¿En qué decisión despiadada había decidido que el poder era más importante que la creación? La verdad era tan simple y tan brutal que me dejó sin aliento. Había pasado 10 años construyendo la ciudad más impresionante del mundo, pero me había olvidado de dejar un solo lugar habitable para mí. El llanto que me sacudió no tenía nada que ver con los anteriores. No era de rabia ni de frustración. Era un llanto de duelo. Lloré por mi madre, sola en una cama de hospital, preguntándose por una hija que ya no existía. Lloré por mi hermano, que había cargado solo con el peso de nuestra familia, mientras yo conquistaba un mundo que a ellos no les importaba. Pero sobre todo lloré por mí, por la mujer que podría haber sido y que había asesinado metódicamente en nombre de la ambición. Lloré por la soledad autoimpuesta, por la coraza que me había fabricado y que ahora me asfixiaba. Mis sollozos resonaban en el silencio del ático, el único sonido de vida en aquel mausoleo de éxito. Me abracé las rodillas, haciéndome un ovillo en el suelo, pequeña e indefensa, despojada de todos mis títulos, de todo mi poder. Solo era una mujer rota, enfrentada al desierto que ella misma había creado, y por primera vez no intenté reprimirlo. Dejé que el dolor me inundara, que me limpiara, que arrasara con todo. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo. Pudo ser 1 hora o pudieron ser 3, cuando las lágrimas finalmente se secaron, dejando un rastro salado y tirante en mis mejillas. Me quedé quieta. Un silencio nuevo llenó la habitación. No era el silencio opresivo de antes, sino uno lleno de una calma extraña, la calma que sigue a la peor de las tormentas. Levanté la vista. Las luces de la ciudad seguían allí, pero ya no me parecían ni acusadoras ni inspiradoras. Eran solo luces, puntos de vida lejanos. Y yo era otro de esos puntos, ni más ni menos importante. La armadura de CEO se había hecho añicos, y debajo no había un vacío como yo temía. Debajo había algo frágil,
dolorido, pero innegablemente vivo. Había una persona. La conciencia de mi propio ser, separada de mis logros y de mis fracasos, fue como el primer sorbo de agua después de cruzar un desierto, doloroso pero vital. Con un esfuerzo que me pareció titánico, me puse en pie. Mis piernas estaban entumecidas, pero me sostuvieron. Caminé lentamente, como si estuviera aprendiendo a andar de nuevo en mi propia casa. Cada objeto, antes un símbolo de mi estatus, ahora me parecía ridículo. La escultura abstracta en el vestíbulo, la mesa de diseño que había costado una fortuna, las paredes inmaculadamente blancas. Todo era una escenografía, un decorado para una obra de teatro que acababa de ser cancelada. Fui a mi dormitorio, abrí el armario y miré las hileras de trajes idénticos, mi uniforme. Pasé los dedos por la tela cara y sentí una profunda aversión. Eran disfraces para ocultar a la niña de los cuadernos, para que nadie viera su vulnerabilidad, ni siquiera yo misma. Y en ese momento tomé la primera decisión que no estaba basada en la estrategia, el beneficio o el poder, en 10 años. Fue una decisión pequeña, casi insignificante, pero que lo cambió todo. Cogí mi teléfono de trabajo, el que siempre estaba encendido, el que me conectaba con mi imperio 24 horas al día. La pantalla estaba llena de notificaciones, decenas de correos urgentes, llamadas perdidas de mi consejo de administración, mensajes de pánico de mi equipo en Asia. Era el sonido y la furia de mi mundo, la máquina que yo había creado y que ahora me exigía ser su combustible. Durante años, esa pantalla había sido el centro de mi universo. Cada notificación era una validación, una prueba de mi importancia. Ahora, al mirarla, solo sentía el peso de unas cadenas invisibles. Cada correo era un eslabón, cada llamada un grillete. Me di cuenta de que no era la dueña de mi empresa, era su esclava, y la única forma de ser libre era cortar esas cadenas, una por una, empezando por la principal. No lo lancé contra la pared, no lo ahogué en agua. Esos gestos eran demasiado teatrales, demasiado llenos de una rabia que ya no sentía. Mi nueva emoción era más fría, más clara. Era la determinación serena de quien ha tocado fondo y solo puede subir. Con el pulgar mantuve presionado el botón de apagado. La pantalla me ofreció las opciones: reiniciar, modo de emergencia, apagar. Dudé un microsegundo, el último vestigio de la vieja yo luchando por sobrevivir, susurrándome que era una locura, que todo se derrumbaría. Pero la imagen de mi madre en esa cama de hospital, la voz cansada de mi hermano, el recuerdo de la niña de los cuadernos, todo eso fue más fuerte. Deslicé el dedo sobre la palabra apagar. La pantalla parpadeó, el logo de la marca apareció por última vez y luego se fundió en un negro absoluto, un negro perfecto, silencioso y lleno de paz. El gesto fue liberador. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, un peso que llevaba tanto tiempo cargando, que ya me había acostumbrado a su presencia deformante. Sostuve el teléfono apagado en mi mano, ahora solo un trozo inerte de cristal y metal. Era la primera vez en una década que estaba voluntariamente desconectada del motor de mi vida profesional. El silencio en el apartamento era ahora total. No había zumbidos, ni vibraciones, ni alertas, solo el sonido de mi propia respiración, que por primera vez en mucho tiempo era profunda y regular. Me acerqué de nuevo al ventanal. La ciudad seguía ahí, indiferente, pero yo ya no era la misma. La mujer que había llegado a casa esa tarde, victoriosa y vacía, había muerto en ese mismo suelo, y la que ahora se reflejaba débilmente en el cristal era una desconocida, sí, pero una con la posibilidad de empezar de nuevo. Tomé mi teléfono personal, el que había dejado caer al suelo. La pantalla seguía mostrando la llamada perdida de David. Abrí la agenda, busqué su número y pulsé el botón de llamar. No sabía qué le iba a decir. No tenía un plan, ni un guión, ni una estrategia. Por primera vez iba a improvisar. Iba a hablar desde la verdad desnuda de mi recién descubierto ser. Mientras esperaba a que respondiera, me di cuenta de que el miedo que había gobernado mi vida, miedo al fracaso, miedo a la irrelevancia, miedo a la debilidad, se había disipado. Ya no tenía nada que demostrarle a nadie, y mucho menos a mí misma. La verdadera victoria no era comprar la empresa de un viejo dinosaurio. La verdadera victoria era comprar de vuelta mi propia vida. Apagué el teléfono, y por primera vez en años, respiré sin miedo. David respondió al segundo timbrazo. Su voz era cautelosa, un escudo construido a lo largo de años de mi abandono. No tenía un discurso preparado. Toda la elocuencia que utilizaba para cerrar tratos millonarios se había desvanecido. Lo único que pude decir, con una voz ronca por el llanto,
voy para allá. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, tan larga que pensé que había colgado. Entonces le oí tomar una respiración temblorosa. Conduce con cuidado, dijo, y la presa de su propia emoción contenida pareció resquebrajarse un poco en esas 3 palabras. Cuando colgué, el silencio en el apartamento se sintió diferente. Ya no estaba vacío, estaba expectante. Tomar esa única y simple decisión, la de aparecer, se sintió más significativo que adquirir una docena de empresas. Era un contrato firmado no con una pluma sobre papel, sino con mi propia alma. Una promesa a la niña que solía dibujar ciudades imposibles. Una promesa de que empezaría a construir un puente de vuelta hacia la gente que amaba, aunque tuviera que colocar cada piedra yo misma. Hacer la maleta fue un extraño ritual de desprendimiento de una piel. Abrí mi vasto vestidor, un museo de trajes de chaqueta y tacones de aguja, y lo aparté todo. En un cajón olvidado en el fondo los encontré. Un par de vaqueros gastados, un jersey gris y suave y unas zapatillas de deporte. Ropa que no exigía una postura, que no anunciaba mi llegada. Simplemente era. Los metí en una pequeña bolsa de fin de semana, junto con un cepillo de dientes y un cargador. Al salir del apartamento no miré hacia atrás. Los suelos de mármol, los muebles de diseño, las vistas panorámicas, parecían la fotografía de una revista, una vida que pertenecía a otra persona. El viaje en coche fue una lenta descompresión. Dejar atrás los monolitos de acero y cristal del distrito financiero fue como escapar de una cabina presurizada. Cuanto más conducía, más árboles comenzaban a reemplazar el hormigón. Abrí la ventanilla y el aire que entró no era el aire filtrado y estéril de mi oficina, sino algo vivo, que olía a tierra húmeda y a otoño cercano. Fue la primera bocanada de aire limpio que había tomado en 10 años. El hospital era otro mundo, uno gobernado por un reloj diferente. El aire zumbaba con una urgencia silenciosa y olía a antiséptico y a limpiador de suelos, un aroma que borraba todo estatus social. Encontré a David en la sala de espera, encorvado sobre un vaso de plástico de café. Parecía mayor de lo que recordaba. Las líneas alrededor de sus ojos estaban grabadas más profundamente. Cuando me vio, se levantó lentamente. Por un momento nos quedamos allí de pie, 2 extraños que compartían una infancia. Luego dio un paso adelante y me rodeó con sus brazos. Fue un abrazo torpe al principio, rígido y poco familiar, pero me aferré, hundiendo la cara en su hombro, y sentí como una década de distancia comenzaba a derretirse. No necesitamos decir mucho. Su presencia era un ancla, una declaración silenciosa de que, a pesar de todo, yo todavía era familia. Caminamos hacia la habitación de mi madre, y con cada paso por aquel pasillo de linóleo, me sentí más yo misma que en la sala de juntas más lujosa. Mi madre estaba durmiendo. Su rostro, enmarcado por el pelo blanco contra la almohada almidonada, parecía delicado, casi translúcido. El pitido rítmico del monitor era un frágil metrónomo que contaba los segundos de una vida que yo había dado por sentada. Acerqué una silla a su cama y le cogí la mano. Se sentía pequeña y frágil en la mía, la piel tan fina como el papel, surcada por venas que habían transportado vida, que habían acariciado mi cara cuando era niña. Me senté allí durante horas, simplemente observándola respirar. Toda la ira, toda la ambición que me había alimentado durante tanto tiempo, parecía una rabieta tonta e infantil frente a esta tranquila realidad. Aquí no había ningún trato que cerrar, ningún enemigo que derrotar. Solo había amor, frágil y resistente, y un vasto océano de tiempo perdido. No lloré, simplemente sostuve su mano, dejando que el silencio hablara de mi arrepentimiento y de mi regreso. Era una disculpa silenciosa, la única que importaba. Los días que siguieron encontraron un nuevo ritmo, lento y significativo. Mis mañanas ya no eran una carrera frenética contra el reloj, sino momentos tranquilos en la cafetería del hospital con David. Tomábamos el terrible café y hablábamos de verdad, por primera vez en años. Hablamos de los chistes malos de nuestro padre, de las vacaciones de la infancia en el pueblo, de los sueños que teníamos antes de que la vida se interpusiera. Pasaba horas junto a la cama de mi madre, leyéndole en voz alta un viejo libro de poemas que a ella le encantaba, con mi voz como un murmullo bajo en la silenciosa habitación. A veces se removía, sus dedos se apretaban en míos. En esos pequeños gestos, encontré una conexión más profunda que cualquier alianza empresarial. Estaba aprendiendo simplemente a estar presente, a escuchar no para obtener una ventaja estratégica,
sino para sentir el latido del corazón de otro. Ya no era un aseo con un permiso por compasión. Era una hija y una hermana. Fue descubriendo los roles que había descartado por considerar las debilidades. Estas eran mis nuevas victorias, pequeñas, silenciosas e infinitamente más valiosas. Inevitablemente, el imperio que había dejado atrás comenzó a rugir reclamando a su reina. Mi teléfono, el personal, vibraba con mensajes reenviados por una Clara frenética. Una crisis en Singapur, una negociación estancada en Berlín. Mi antiguo yo lo habría visto como una llamada a la batalla, una validación de mi indispensabilidad. Pero la mujer sentada en una silla de plástico de hospital lo veía de otra manera. Veía una máquina que exigía un sacrificio humano. Llamé a Clara. Mi voz era tranquila, clara. Le dije que ascendiera a 2 de mis directores senior a codirectores en funciones. Le di plena autoridad para delegar mis responsabilidades. La empresa es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin mí, dije, y las palabras se sintieron increíblemente liberadoras. No estaba abdicando, estaba confiando. Estaba eligiendo la vida por encima de un balance. Cuando colgué, sentí cómo caían las últimas cadenas de hierro. El miedo a perder el control había sido reemplazado por la tranquila confianza de saber lo que era verdaderamente importante. Mi imperio podía esperar, mi familia no. Un mes después, sentada en un banco bañado por el sol en los jardines del hospital, vi a mi madre dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. David estaba a su lado, radiante. El sol de otoño era cálido en mi cara y el aire era fresco. Sentí una sensación de paz tan profunda que era casi física. El recuerdo de aquella reunión final, del anciano derrotado en su polvorienta oficina, parecía una escena de la vida de otra persona, una historia carente de significado. La venganza que había buscado durante una década había sido un fantasma, un espejismo en el desierto de mi ambición. El verdadero triunfo no había sido esa adquisición, fue la aplastante derrota en mi apartamento vacío, la llamada telefónica que destrozó mi mundo, el aterrador y hermoso acto de dejar ir. Fue admitir que estaba rota y permitirme ser reconstruida, no con acero y cristal, sino con perdón y conexión. Tuve que perder todo el mundo que había construido solo para encontrar la pequeña parte de él que realmente importaba, yo misma. He ganado y he perdido. He construido un imperio y he caminado entre sus ruinas. Pero hoy no mido mi vida en los balances de una empresa, sino en la calidez de la mano de mi madre, en la risa recuperada de mi hermano. He aprendido que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse, cómo pedir perdón y cómo empezar de nuevo, aunque sea desde cero. No sé qué será de Vectorial Dynamics, ni del ático con vistas a la ciudad. Quizá vuelva, pero de otra manera, o quizá empiece a dibujar de nuevo en un cuaderno. No ciudades de poder, sino puentes de humanidad. Ya no corro, simplemente camino, y por primera vez siento que voy en la dirección correcta. Hoy sé que perderlo todo fue mi forma de volver a mí. Agora me conta, de que cidade ou país você está me assistindo? Quero saber onde esta história chegou. Se você sentiu que esta história falou diretamente com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a ponte dessa mensagem para outra vida. Deixem um coraçãozinho se creem que o amor é mais poderoso que qualquer riqueza. Subscrevam-se para mais histórias de segundas oportunidades.